Hola chicos, este video es para que resolvamos un ejercicio de estequiometría, el ejercicio 8.20, que va a involucrar un poquitito de soluciones, un poquito de gases y también algo de reactivo limitante. El ejercicio 8.20 pueden pausar e ir a leerlo. Básicamente nos habla de esta reacción. Nos dice que mezclamos 80 gramos del reactivo cobre con una solución de ácido nítrico cuyo volumen es 1,5 litros o decímetro cúbico, que es lo mismo, y concentración es 4 molar. ¿Sí? Esos son los dos reactivos, mezclamos esos dos reactivos, obtenemos los productos y básicamente nos piden calcular cuánto volumen del dióxido de nitrógeno se forma midiéndolo a una temperatura de 37 grados y una presión de 2 atmósferas. El dióxido de nitrógeno, como está aclarado en la ecuación, es un gas. ¿Sí? Bien, esto involucra entonces, como les digo, cosas de soluciones y de gases, que a medida que vayamos resolviendo el problema va a ser necesario tener en cuenta. El planteo lo vamos a iniciar como todos los ejercicios de estequiometría. Vamos a construir la tabla con las proporciones y los datos del enunciado. No hay diferencia en cómo se hace la tabla. Cuando uno tiene más práctica ya se da cuenta de que hay algunas columnas que no necesita completar porque no tiene que calcular nada. Y entonces nada más completa las columnas que de verdad necesita. Yo acá en este video voy a completar todo, más que nada para que aprendan a hacer la tabla. Una vez que ustedes hagan los problemas, si ven que alguna columna no la necesitan, por ejemplo la columna del agua, la verdad es que acá en este ejercicio no la vamos a necesitar, no nos pregunta nada del agua, esa podríamos no completarla, yo de todas formas lo voy a hacer. Para empezar, uno a partir de la ecuación química puede encontrar la proporción entre reactivos y productos en moles. Eso es directamente leer los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Fíjense, el coeficiente del cobre implica que cada un mol de cobre yo voy a necesitar, nos fijamos el coeficiente del nítrico, 4 moles de ácido nítrico. Y eso va a tener como resultado, vamos a producir en proporción 1 mol de nitrato de cobre, 2 moles de dióxido de nitrógeno y 2 moles de agua. Simplemente es agarrar los coeficientes y escribir la proporción en moles. ¿Sí? Esa es una de las maneras de interpretar las ecuaciones químicas y es de hecho la que vamos a hacer. También lo podríamos decir en átomos o en moléculas, pero la verdad es que ahí después tendríamos que trabajar con UMAS y se vuelve más engorroso innecesariamente. Tranquilamente uno puede directamente agarrar los coeficientes y ponerlos en moles. Tengan en cuenta que eso es como una proporción, es como una receta de cocina. Uno después la reacción la puede hacer con menos de 1 mol de cobre o con más de 1 mol de cobre. No es que sí o sí tenés que usar 1 mol de cobre y 4 moles de ácido nítrico. De hecho, después vamos a ver en el enunciado cuánto estamos poniendo de cobre y lo que uno hace es, haciendo una regla de 3, teniendo en cuenta la proporción teórica, ver cuánto se debería formar de los productos o cuánto se necesita de los reactivos. Bien, esta es la proporción en moles. Vamos a pasarla a gramos, porque muchas veces uno tiene como dato los gramos de solución, los gramos del compuesto. Para eso necesitamos la tabla periódica, buscamos al cobre, al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno, que ahí los tenemos en pantalla, y calculamos las respectivas masas molares. De vuelta, yo voy a calcular todas las columnas, por más que hay algunas que sabemos que no la vamos a usar. Bien, la masa molar del cobre, simplemente el mismo valor que figura en la tabla, 63,55 gramos por mol. La masa molar del ácido nítrico hay que sumar un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos, da 63 gramos por mol. En este punto que estamos calculando las masas molares, el coeficiente estequiométrico no importa, no significa nada para la masa molar. La masa molar del ácido nítrico es 63 gramos por mol, más allá de que después en la proporción de la reacción se usen 4, 5, 28 o uno solo. ¿Sí? La masa molar es cada mol, un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos en este caso. El nitrato de cobre, le hacemos el cálculo, es bastante más largo, 187,55 gramos por mol. El dióxido de nitrógeno, lo mismo, no importa que el coeficiente sea 2 mol, ¿sí? Básicamente uno suma nitrógeno y 2 oxígenos, sin importar el coeficiente, eso da 46 gramos cada mol, y el agua 18 gramos por mol, también, no importa el coeficiente. Eso que está ahí en verde son las masas molares, son las masas de un solo mol. Ahora sí, vamos a tener en cuenta cuántos moles en proporción reaccionan y vamos a obtener las masas, ahora sí teniendo en cuenta cuántos moles son. En el caso del cobre, como es uno solo, por supuesto que te va a dar 63,55 gramos. Esa es la masa de un mol y acá tenemos un mol.
es lo que da. Ahora, del ácido nítrico, cada mol tiene 63 gramos y la proporción es que reaccionan 4 moles. Así que 4 veces 63 me va a dar 252 gramos de ácido nítrico. Nitrato de cobre otra vez es un solo mol, así que va a coincidir numéricamente. Dióxido de nitrógeno, cada mol tiene 46 gramos y en proporción reaccionan 2, así que 92 gramos. Y el agua, 18 gramos por 2, 36 gramos es la proporción. Bien, eso que está arriba de la raya negra es la proporción teórica de acuerdo a la receta, de acuerdo a la reacción química. Ahora vamos a ver cuánto realmente reacciona. Para eso volvemos al enunciado y vemos que del reactivo cobre, ¿sí?, el dato es que tenemos 80 gramos. ¿Sí? Del reactivo ácido nítrico, el dato es que tenemos 1,5 decímetros cúbicos de una solución que es 4 molar. Recuerden que 4 molar no significa 4 moles. ¿Sí? 4 molar significa 4 moles cada 1000 centímetros cúbicos, cada 1 litro de solución. ¿Sí? Porque lo típico error es decir, 4 molar, son 4 moles. No. 4 molar con la M mayúscula es una concentración. Significa que si vos tenés 1000 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo 1 decímetro cúbico, vos tenés 4 moles disueltos. Pero acá no tenemos 1 decímetro cúbico, de hecho tenemos 1,5 decímetros cúbicos. Así que ojo, acá no hay 4 moles. Ya vamos a calcular cuánto hay realmente. ¿Sí? Y después, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo es calcular el volumen del producto dióxido de nitrógeno. Así que nuestro objetivo es obtener eso, el volumen de esa columna. Tenemos datos de temperatura y de presión. ¿Para qué me la dan? Bueno, ustedes recordarán de la serie gases que vimos una ecuación que relaciona las variables que caracterizan a un sistema gaseoso, que es la ecuación de gases ideales, que me dice que la presión por el volumen es igual a los moles por la temperatura por la constante de proporcionalidad. ¿Sí? PV igual nRT. Si yo quiero despejar el volumen, ¿sí?, lo que tendría que hacer es pasar la presión dividiendo. Necesito tener el valor de la presión y de hecho la tenemos. La presión es 2 atmósferas de acuerdo al enunciado. También necesito tener los otros valores, la temperatura. Y la tenemos porque la temperatura me dice que son 37 grados centígrados. Habrá que pasarlo a Kelvin. No se olviden que en gases ideales la temperatura se pone en Kelvin. Y después, bueno, la constante de los gases la conocemos. Lo único que nos faltaría para poder resolver esta ecuación y despejar el volumen es conocer el número de moles. Entonces, moraleja, para poder responder el volumen usando gases ideales, voy a necesitar tener los moles. Voy a tener que calcular los moles haciendo una regla de 3 estequiométrica. Entonces, nuestro dato es la masa de cobre, el volumen y la concentración del ácido nítrico. Y nuestro objetivo es, sacando los moles del producto, luego usar gases ideales y obtener el volumen. ¿Sí? Bien, ese es el planteo de este problema. Bien, vamos a irnos encargando de todas las cosas. Empecemos con el ácido nítrico. Yo les dije, 4 molar no significa que tengo 4 moles. 4 molar es una concentración, así que lo que vamos a hacer es calcular cuánto tenemos realmente de este reactivo. 4 moles no, ¿sí? Porque 4 molar lo que significa es 4 moles cada 1 decímetro cúbico, o cada 1000 centímetros cúbicos, o cada 1000 mililitros. ¿Sí? 1 decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos, 1000 mililitros es lo mismo. ¿Sí? En este caso le voy a poner en decímetros cúbicos porque el otro dato lo tenemos en decímetros cúbicos. Entonces, 4 molar no significa que vos tenés sí o sí 4 moles. Significa que vos tenés 4 moles cada 1 decímetro cúbico que vos tengas. Y nosotros no tenemos 1 decímetro cúbico, tenemos 1,5. Entonces, hacemos regla de 3 y calculamos realmente cuántos moles tenemos en ese 1,5 decímetros cúbicos. Resolviendo esta regla de 3, ¿sí?, me queda que la X vale 6 moles. Así que lo que realmente tenemos de ácido nítrico son 6 moles de ese reactivo disuelto. ¿Sí? Bien, entonces, pregunta cuánto teníamos del ácido nítrico, ahora sí ya sabemos cuánto tenemos realmente. Ahora, el siguiente problema es el tema del reactivo limitante. Acá nosotros sabemos que pusimos cobre y sabemos que pusimos ácido nítrico, pero no sabemos cuál de los dos es el que hay que usar para calcular el producto. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés dos reactivos y ponés ciertas cantidades de ellos, lo más normal, lo más común es que uno de ellos se acabe primero. Salvo que justo le hayas pegado y hayas puesto la proporción exacta y correcta, lo más probable es que uno de los dos se acabe primero.
¿sí? Es raro que uno poniendo así de un reactivo y del otro justo ponga la proporción adecuada para que reaccionen todo. Por lo general, lo que va a ocurrir es que vos vas a poner que uno de los dos reactivos se termina acabando y entonces el otro deja de reaccionar porque le falta el primero, ¿sí? Por ejemplo, podría ocurrir que como hay poco cobre, se acaba todo el cobre y queda todavía ácido nítrico sin reaccionar. O al revés, que porque hay poco ácido nítrico, se acaba todo el ácido nítrico y todavía queda cobre que no reaccionó. A eso se le llama reactivo limitante y reactivo en exceso. Reactivo en exceso, por supuesto, es el que sobra. Reactivo limitante es el que se acaba primero. Y se le dice así, limitante, porque una vez que se acaba ese reactivo, ya la reacción no puede continuar. Entonces, acá tenemos 80 gramos de cobre y 6 moles de ácido nítrico. La verdad es que a simple vista es imposible saber cuál de los dos se acaba primero, cuál de los dos es el limitante. Y para calcular el producto tenemos que saber, porque imagínense que el que se acaba primero es el cobre. Si yo hago el cálculo de cuánto se forma el producto con el ácido nítrico, me va a dar un resultado que en apariencia va a ser completamente normal, pero va a ser erróneo, porque los 6 moles del ácido nítrico no llegan a reaccionar si el cobre se acabó antes. O podría ser al revés. Yo digo, bueno, calculo el producto con el cobre. Y por ahí el cobre es el que sobra, el ácido nítrico se acaba primero. Y si el ácido nítrico se acaba primero, el cobre no llega a reaccionar todo. Entonces yo hago la regla de 3 con 80 gramos de cobre, me va a dar un resultado que no me voy a dar cuenta, pero que no va a ser correcto. Entonces, la moraleja de esto es, cuando vos tenés dos reactivos y tenés dos cantidades o masas de esos dos reactivos y no sabés cuál se acaba primero, sí o sí tenés que determinarlo, como vamos a hacer ahora, con una regla de 3 entre ellos, ¿sí? A veces el enunciado te dice, usted pone tantos gramos de cobre con exceso de ácido nítrico. Si dice ahí, si el enunciado les aclara que hay exceso de uno de los reactivos, entonces ya sabes que ese es el reactivo en exceso y que el otro entonces tiene que ser el limitante. Acá no dice nada, así que acá nosotros vamos a tener que determinar. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber cuál es el limitante y poder calcular el producto? Bueno, básicamente hay que hacer una regla de 3 entre los reactivos, ¿sí? Básicamente vamos a tener que agarrar esos dos reactivos, ver en qué proporción reaccionan, agarrar el dato de uno de ellos, cualquiera de los dos. A priori uno no sabe cuál tiene que agarrar, así que agarra uno de los dos, hace la regla de 3 y luego calcula entonces cuánto necesita del otro, pudiendo comparar cuánto tenés para ver si sobra o no. Es decir, acá tengo que determinar entre cobre y ácido nítrico. Voy a hacer una regla de 3 entre cobre y ácido nítrico, usando la proporción que me indica la ecuación química. Para hacer la regla de 3 voy a tener que elegir uno de los dos datos, o los 80 gramos de cobre o los 6 moles de ácido nítrico. Agarro uno de esos dos y hago regla de 3. Calculo el otro, me va a dar un resultado. Y comparando ese resultado con lo que yo tengo del otro, voy a fijarme si sobra o si no. Yo en particular lo voy a hacer con el cobre, ¿sí? Entonces voy a usar como dato los 80 gramos de cobre. La proporción de acuerdo a la reacción es que 63,55 gramos de cobre reacciona con 4 moles de ácido nítrico. Esa es la proporción de la reacción química. 63,55 gramos de cobre, 4 moles de ácido nítrico. No hay ningún problema en hacer la regla de 3 así, de un lado en gramos, del otro lado en moles. Lo que no se puede hacer es en la misma columna cambiar de unidad. Pero que una columna esté en una unidad y la otra en otra, no hay ningún problema. Entonces, la proporción es 63,55 gramos de cobre, requiere 4 moles de ácido nítrico. Como yo tengo 80 gramos de cobre, elegí usar el cobre como dato, necesitaré X moles de ácido nítrico. Hacemos la regla de 3 y nos da esto, que necesito 5,03 moles del ácido nítrico, del otro reactivo. Ahora, lo que hay que hacer es comparar eso que yo acabo de calcular, que es lo que necesito, con el dato que tenía del enunciado de cuánto tenía. Y yo tenía 6 moles. Necesito 5 y tengo 6. Evidentemente, ¿cuál es la conclusión? Tengo más ácido nítrico que el que necesito. El ácido nítrico, ¿sí?, está en exceso. Con lo cual, el reactivo limitante tiene que ser el otro reactivo, el cobre, ¿sí? De esa manera se hace el análisis para deducir cuál es el reactivo limitante. Una regla de 3, elegís un reactivo, calculás el otro y comparás. En nuestro caso, necesitábamos 5 moles de nítrico y teníamos 6 moles de nítrico.
Evidentemente entonces el nítrico sobra. Si nos hubiera dado, por ejemplo, que necesitamos 8 moles de nítrico, como nada más teníamos 6, ahí hubiéramos llegado a la conclusión de que el nítrico era el limitante. Entonces, uno compara y se fija cómo da. Puede darte que sea el limitante, puede ser que te dé que es en exceso. Lo que te dé uno, el otro es lo opuesto, por supuesto. Bien, entonces, moraleja, sabiendo que el reactivo limitante es el cobre, para calcular cuánto se forma del producto, voy a tener que hacer el cálculo con el cobre. Si yo hiciera el cálculo con el nítrico, me daría unos moles de dióxido de nitrógeno que no serían verdaderos, porque el ácido nítrico en este ejercicio, con estos datos, nunca llega a acabarse, se acaba primero el cobre. Entonces, hacemos el cálculo con el cobre. ¿Sí? Se acostumbra a poner RL y RE como siglas, ¿sí? Significa por supuesto reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, el dato que vamos a usar son los 80 gramos de cobre, la columna del cobre la vamos a tener que hacer en gramos y nuestro objetivo es calcular el producto dióxido de nitrógeno. Queremos los moles, así que la columna del dióxido de nitrógeno la vamos a hacer en moles. Nos queda que la proporción de acuerdo a la reacción química es 63,55 gramos de cobre generan 2 moles del dióxido. Yo en realidad tengo 80 gramos de cobre, así que del dióxido se tiene que formar X. Así nos quedó la regla de 3. ¿Sí? Bien, resolvemos la regla de 3 y nos da que del dióxido de nitrógeno se forman 2,52 moles. Bien, tenemos entonces cuántos moles del producto se forman. Bien, es un gas, así que podemos aplicar gases ideales y podemos despejar el volumen que era nuestro objetivo. ¿Sí? Una vez despejado el volumen, la presión pasada dividiendo, te queda que el volumen del gas dióxido de nitrógeno va a ser igual a los moles que se forman por R por la temperatura dividido la presión. ¿Sí? Los moles son los que acabamos de obtener, 2,52 moles. La temperatura me decía el enunciado que eran 37 grados centígrados, nos tenemos que acordar de ponerlo en Kelvin. ¿Sí? Y la presión es la que dice el enunciado, 2 atmósferas. ¿Sí? Reemplazamos con los datos. Noten que, insisto, puse la temperatura en Kelvin, para eso se suma 273, ¿sí? De grados centígrados a Kelvin hay que sumar 273. El valor de R es el valor de R que ustedes ya conocen, ¿sí? Y por lo tanto hacemos la cuenta esta y vemos qué volumen nos da. Nos da como volumen 32 litros, ¿sí? Eso es lo que se obtiene de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Bien, resultado del ítem A entonces 32 litros. Bien, lo que nos pide después este ejercicio es calcular, fíjense que ahí les puse el nuevo ítem, la masa que quedó sin reaccionar del reactivo en exceso. ¿Sí? O sea, ya no nos piden del producto, en este nuevo ítem lo que nos van a pedir calcular es cuánto sobró del reactivo en exceso. Para eso les recuerdo la diapositiva que habíamos visto hace un cachito, donde habíamos calculado entre los reactivos cuánto se necesitaba del ácido nítrico. Nos había dado eso, 5,03 moles. ¿Sí? Eso es lo que se necesitaba. Entonces, volviendo a donde estábamos, yo tengo 6 moles de ácido nítrico y son necesarios 5,03 moles de ácido nítrico. ¿Cuánto sobra? Bueno, pueden deducir, supongo que se dan cuenta intuitivamente, que si vos tenés 6 y necesitas 5,03, haciendo la diferencia, haciendo una resta, podés calcular cuánto sobra. ¿Sí? 6 moles menos 5,03 moles me da que sobran 0,97 moles. Prácticamente un mol. Igual no lo vamos a redondear, lo vamos a usar con el valor, con esas cifras. ¿Sí? 0,97 moles es lo que sobra. Ahora, a mí lo que me preguntan es cuánta masa quedó sin reaccionar. Yo ya sé cuánto sobra, pero lo tengo puesto en moles. ¿Qué falta hacer? Tengo que pasar esos moles a gramos. Para eso usamos como dato la masa molar que habíamos calculado al inicio del problema. La masa molar era 63 gramos por mol. Eso significa que un mol de ácido nítrico tiene 63 gramos. A mí no me sobró un mol, lo que me sobró es 0,97, que es casi lo mismo, pero bueno, hagamos la cuenta concreta. Si sobró 0,97, entonces lo que sobraron fueron X gramos. Falta ahora resolver la regla de 3. Si la resolvemos nos da que lo que sobró eran 61,1 gramos. Llegamos entonces a la masa que quedó del reactivo en exceso. ¿Sí? Bien, con esto terminamos el problema. Espero que se haya entendido, ¿sí? Y bueno, sigan haciendo todos los problemas que puedan. Consulten en la página o en el aula virtual que tienen muchos ejercicios resueltos.